amigos de Molotov Digital y bienvenidos una vez más a su programa Desde algún lugar de Nicaragua. Hablar de Sandino no es hablar únicamente de principios, esos principios que sostenían fundamentalmente la razón de su lucha. Hablar de Sandino es hablar de honradez ciudadana y de su completo desinterés personal. Para hablar de este tema, ya que se acerca un aniversario más del natalicio de nuestro general de hombres y mujeres libres, el día de hoy nos honramos con tener en este set al compañero Javier Díaz Lacayo, analista político, el cual nos ampliará un poco de este muy importante tema. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. El honrado soy yo, por ustedes. El honrado soy yo. Se acerca el natalicio de nuestro general de hombres y mujeres libres. Hablemos un poco acerca de ello. Bueno, mencionabas anteriormente que habían algunos argumentos que lo habían definido en una identidad que entrega incondicional. Nace un 18 de mayo de 1895. Un 18 de mayo nace como una herencia. Siempre me gustó verlo así desde niño. Nace como una herencia de José Martí. José Martí, un día antes de su muerte, escribió una carta el 18 de mayo de 1895, con aquel famoso poema En silencio ha tenido que ser. Fallece José Martí. Fallece José Martí y viene el relevo para la humanidad y para nuestra América en el general Sandino. Sandino nace en una situación conflictiva en el mundo y en Nicaragua. Nace en una situación conflictiva en Nicaragua por una desigualdad muy marcada entre lo social, entre lo político, entre lo económico. Una desigualdad que marca el desarrollo humano de la mayoría de las personas. No hay oportunidades y no hay capacidades. De hecho, la mayoría de los recursos naturales y de las capacidades de potencia económica, o sea, para ser potenciadas económicamente, que tiene el país, está en manos de transnacionales extranjeras, quienes solamente ven a Nicaragua como una productora de materia prima, ni siquiera con una capacidad para transformarla en el país. Entonces Nicaragua está abasteciendo a otro tipo de naciones con sus riquezas naturales para que sean otras naciones las que le agregan valor. En el plano político, dos paralelas históricas, una conservadora y otra liberal, que en sus pugnas por el poder incluso llegan a acordar la alternancia en el gobierno. Y que además, teniendo este punto de partida de las riquezas y de los recursos naturales que tiene Nicaragua, hay principalmente la ruta del tránsito, que es el canal, hay intereses norteamericanos que por la filosofía de ellos, que es el destino manifiesto, y la doctrina Monroe, se dan la autoridad de intervenir en asuntos internos de Nicaragua y además proclamarse, justificar su intervención incluso con una armada para velar por los intereses de ellos, velar por el interés estratégico del canal y empezar a tener algún tipo de actividad comercial y económica en el país que también les justificara que los intereses que había en el país comprometían los intereses de los ciudadanos norteamericanos. O sea, la más vil de las trampas. La más vil de las trampas. Ese es el contexto en el que nace Sandino. Y Sandino es el hijo de un papá que es potentado, que tiene una relación con su mamá, que es la empleada de él, ¿verdad? La empleada de él.
y nace y al principio no le da el apellido, no lo reconoce. Sandino, en esas mismas condiciones en las que nace, son las condiciones que lo acompañan en la primera etapa de su niñez a deambular en fincas agrícolas de la mano de su mamá para poder sobrevivir, empapándose no solo de una realidad social, sino que de una realidad mestiza, porque había un componente racial además. Parte de lo que motiva desde esa corta edad su construcción. Él no se ha encontrado, pero se está acumulando. Entonces la fecha del 18 de mayo, como es tu interés, y creo que es del interés de las personas que nos ven, empieza a multiplicarse más adelante porque Sandino tiene un elemento que lo potencia, que es en la guerra para defender al entonces presidente Zelaya, que está siendo intervenido por los Estados Unidos y por tropas norteamericanas. Uno de sus generales, que es el general Benjamín Celedón, sale a la defensa, lo matan, pero además de matarlo, lo exponen macabramente en un paseo pues, a caballo y lo vienen arrastrando. Eso lo ve Sandino y se da cuenta también no solo de la impotencia que ha venido siguiendo por ser pobre, por ser indio, por ser hijo natural, por ser campesino, por ser casi huérfano, sino que por ser nicaragüense. Porque se da cuenta cómo es tratado el nicaragüense. Y tiene muchas dudas y tiene muchas reservas. Y se empieza a construir. Y en su búsqueda Sandino logra dar el paso trascendental del estudio. Lo más importante que de esta entrevista podemos sacar hacia la sociedad y hacia la juventud es el estudio, es la lectura. Empieza a documentarse Sandino, sale, conoce Honduras, conoce México, conoce otro tipo de personas, conoce a los bolcheviques, conoce a los teósofos, conoce a los pensadores, conoce a los socialistas, conoce a los sindicalizados. Y se da cuenta de que hay distintas formas de agrupación y que estas formas de agrupación generalmente tienen por líder a alguien interesado en la identidad. Un hombre con ideas. Con ideas, pero además asumidas propias. O sea, una idea donde anclar. Sandino está claro que Nicaragua es su ancla. Sandino está claro que sus raíces indigenistas es su ancla. Sandino está claro que su mestizaje o su indohispanismo, que es lo que después se convierte, es su ancla. Sandino sabe que su nacionalismo es su ancla. Por eso que en el estudio Sandino se da cuenta de que al leer a Bolívar y la convocatoria que hace Bolívar a 21 estados americanos emancipados de la colonia española hacia una unidad, Sandino interpreta que esa unidad tiene que ser constitucional. Y aquí viene el salto cualitativo que prepara la madurez de Sandino, que es para el año 1927, precisamente en una efeméride que acabamos de celebrar, a partir entre el 4 de mayo y el 18 de mayo, el día de su cumpleaños, empiezan a haber eventos donde el entonces presidente Adolfo Díaz, por un golpe de Estado, y además respaldado por los Estados Unidos, es la figura para ser el presidente de Nicaragua. Entonces, los que estaban en contra de eso, a través de la guerra constitucionalista, que eran Moncada y era Sacasa, José María Moncada y Juan Bautista Sacasa, están en contra de que se suspenda el periodo constitucional para el cual está electo lo mismo que tiene que ver en los golpes de Estado hoy en día en todas partes del mundo, que la gente dice, no, queremos que el constitucionalismo lo elegimos que termine su periodo. Pero en ese entonces Nicaragua sigue siendo invadida por los gringos y ya a esas alturas los gringos controlan los puertos, la aduana, Hacienda, la economía, los gringos, el ejército. Los gringos son dueños de Nicaragua. Entonces,
aunque no hay en ese entonces, al inicio, una repulsión en contra del dominio gringo, sí lo hay por lo menos a favor del constitucionalismo en Nicaragua. Pero al ver Sandino la manera frágil e inmediata en que el mismo Moncada, que estaba en contra de esa decisión, cambia de parecer porque el embajador gringo de entonces viene en representación del presidente gringo y le dice, espérate, nosotros tenemos las tropas de Estados Unidos en Nicaragua, no las hemos puesto en contra tuya porque estamos esperando que ustedes resuelvan este asunto. Así que nosotros les sugerimos que hagan un acuerdo, que calmen eso, porque si no nosotros vamos a tener que intervenir. Y por miedo Moncada es que redacta, junto con los gringos, el acuerdo del Espinón Negro, en el que los llama a 12 generales. Sandino es uno de esos 12 generales, no general directamente militar, sino que está en un poblado representativo. Se le da un pequeño lugar, porque además viene instruido y viene leído. Entonces le dan ese lugar en la mesa. Pero cuando le plantean el asunto, Sandino se retira de la mesa y dice, yo lo voy a cabildear con mis hombres. Todavía no se manifiesta, pero decide cabildearlo. En ese entonces, y por eso quizás la fecha importante, por ahí, en la revista Time dice, en Nicaragua se ha terminado la guerra constitucionalista. Solo queda unas personas ahí, unas bandas armadas, unos bandoleros, que el mismo ejercicio del acuerdo, que es el del Espinón Negro, los va a controlar. O sea, ya los vamos a barrer. Que era que en cada localidad iba a haber un ejército local o una unidad del ejército local cuyo jefe era un gringo. Y les iban a dejar unos cuantos generales liberales en el gobierno conservador. O sea, el vendepatria más grande, por supuesto. Y ya entonces empezaba en los Estados Unidos a apuntar a la ruta del canal interoceánico. Que decía que es el famoso tratado Chamorro Bryan. Vamos a hacer el canal cuando nosotros querramos, donde nosotros querramos, en condiciones que querramos. Intenciones que hasta la fecha siguen. Intenciones que hasta la fecha siguen en manos de ellas, pero que gracias a lo que hizo Sandino también siguen siendo imposibles para ellos, porque fue una semilla para la dignidad y para la identidad nuestra. Las ideas de Sandino marcaron la historia. Ahí lo marcan a él. Es que eso, ahorita viene Sandino y se está germinando. Días después de eso, cuando ya dicen, bueno, el acuerdo se va a poner en práctica y los bandoleros van a ser erradicados, el encargado de la zona, el militar norteamericano encargado de la zona, le manda un cable y le dice, mira, vamos por vos y te vamos a matar, pues, porque si no te rendís, si no a las armas, te las vamos a comprar a $10, $10 por arma. Entonces ahí fue donde Sandino le dice, recibí su comunicación ayer, estoy entendida de ella, no me rendiré, aquí los espero, quiero patria libre o morir y cuento con el ardor y el patriotismo de quienes me acompañen. Y además se agarra y se va a atacar Ocotal. Bum, 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 ataca Ocotal, y esto lo voy a resumir rapidísimo. En ese entonces, que estaba, y acabo de hablarlo esto con el historiador también Francisco Bautista, en ese momento era famoso en el mundo que el aviador Lindbergh había hecho el primer viaje transoceánico de América a Europa. Y entonces eso era lo máximo en la aviación. Pero también en la aviación era la aviación artillada. Por primera vez le habían puesto ametralladoras a los aviones. Y estrenan esos aviones en Ocotal. Y se van a Ocotal y se van de picada y matan a 300 personas civiles y unos cuantos de Sandino. Una masacre total. Y aunque fue una derrota militar, es una victoria política, porque Sandino en ese momento dice, yo voy a hacer la guerra contra el poderoso de la tierra. Hizo la guerra y venció. ¿Cuáles son los elementos de Sandino para que nosotros los estudiemos? Y están escritos ahí. El nacionalismo, el antiinjerencismo, el antiimperialismo, el constitucionalismo, el antichauvinismo, es decir, la humildad. Hay que resolver que toda esta situación de Sandino fue cuando él tocó fondo espiritualmente para encontrarse. ¿Qué nos queda hoy en día? ¿Qué sirve este programa?
que todos los nicaragüenses nos sensibilicemos desde el espíritu a arraigarnos como nacionalistas y antiimperialistas y seguir diciendo, la lucha sigue.